Empiezo a grabar. Bueno, el tema que vamos a desarrollar ahora es el tema del modelo de entidad de relación. Digamos, lo que van a aprender hoy es a cómo modelar los datos. Modelar significa que cuando tengan que crear que ustedes definan, digamos, cómo va a ser la relación que va a haber entre la entidad, digamos, y qué atributos deberían colocar en ella, digamos, todo lo que van a ver, digamos, para formar algo de este estilo. Y como vimos ayer, digamos, el modelo relacional, digamos, el modelo relacional son todas relaciones de uno a n. En realidad se permiten relaciones de uno a uno en algunas excepciones, digamos, en esta materia no lo van a ver, digamos. Todo lo que van a ver van a ser relaciones de uno a n, ¿no? Entonces, pues, el modelo de entidad de relación, que fíjense que es el modelo de Chen del 76, como les había dicho ayer, es una herramienta usada para la construcción del modelo conceptual. ¿Se acuerdan que vimos que había tres niveles? Cuando vimos ayer en la base de datos, lo que le está ayudando acá es al nivel conceptual o al nivel intermedio, digamos, que es donde ustedes van a definir con qué van a trabajar, ¿no? Esto se hace porque en un principio, cuando eran una o dos tablas, no había inconveniente, era poco, digamos, pero cuando las aplicaciones van creciendo en complejidad, tienen que poder resolver eso. Entonces, fíjense en acá, por ejemplo, tiene un ejemplo donde dice un profesor imparte uno o muchos cursos o imparte muchos cursos y un curso es impartido por un solo profesor. ¿No? ¿Qué relación hay ahí? Uno a mucho. De uno a muchos, es lo que están viendo ahí, digamos. Y es lo que después van a terminar poniendo acá. Ahora vamos a empezar ya con la anotación de lleno, digamos, pero es más o menos para que tengan una guía. Y acá tienen una relación de cursos con alumnos. Un curso es tomado por muchos alumnos, es cursado por muchos alumnos y un alumno cursa muchos cursos, digamos. ¿Cuál es la relación que tienen aquí? Muchos a Muchos a muchos. muchos. De muchos a muchos, M a N o N a N. Esto no es permitido en el modelo relacional, ya vamos a ver cómo se puede resolver esto, digamos, porque las relaciones que pueden tener en el modelo relacional, ¿de qué tipo pueden ser? Uno a Bueno, uno, uno a muchos o muchos a uno. claro. Sí, en realidad, sí se permite, en la vida real van a ver que sí, hay muchos casos donde sí tienen uno a uno, pero por lo menos en esta materia, cuando es uno a uno, lo toman como la misma tabla. Fíjense, la forma de dibujar es la siguiente, digamos. Cuando son rectángulos, los rectángulos están representando un conjunto de entidades. Los círculos o los óvalos, atributos, eh, ¿este sería un óvalo? Rombo sería que no. Rombo no sé. Los rombos son relaciones entre conjuntos de entidades, digamos. ¿Cuál es la relación que hay en el medio? Y las líneas representan conectores. Entonces, tenemos entidades que representan los objetos a modelar. Por ejemplo, si yo quiero hacer el sistema del SIU, como habíamos visto ayer, ¿qué entidades podrían tener como entidades? ¿O cuáles podrían ser las Alumnos, posibilidades? Ah, alumnos podría ser uno, digamos. ¿Qué más? Profesores. Materia. Profesores, materias. Todas son entidades, digamos. Y van a ver que tienen algo, que tienen que cumplir dos condiciones que son las que les pide el examen en la libretería, y es que, primero, que sea más de uno, y segundo, que tenga persistencia en el tiempo, como es decir, que no se elimine. Por ejemplo, los alumnos tienen que tener persistencia en el tiempo. O sea, cuando yo apago la computadora, ¿el alumno se borra o permanece? Manese. permanece. Permanece. Inclusive si un alumno deja la facultad, pasa a ser alumno pasivo, digamos, igual lo tengo que seguir manteniendo como alumno, digamos. Aunque la Mm. condición de él haya cambiado. Y yo voy a tener muchos registros, por lo menos más de un registro para alumnos. ¿Voy a tener más de un alumno? ¿O sí o no? Sí. Sí, más de Sí, uno Sí. puede tener. sí, porque las preguntas estas se las hago porque estas son las preguntas que ustedes se tienen que hacer para determinar después si van a ser entidades o no, digamos, ¿no? Los atributos representan las propiedades que van a tener las propiedades que van a tener las entidades. Por ejemplo, habíamos visto ayer para alumnos qué propiedades va a tener. DNI, LU, nombre, apellido. DNI, LU, nombre, apellido.
Y tiene que haber algo que identifique, digamos, que sea único para cada alumno. ¿Qué pondrán ustedes como una clave única que lo identifique, digamos? Que sepan que LU. DNI, vuelo. pero la LU se puede repetir, ¿no? Porque yo puedo tener la LU5 de licenciatura y ser la misma que la LU5 de ingeniería y son personas distintas, digamos. Entonces tiene que ser algo único, digamos. Podría ser el DNI o podría ser una clave combinada que diga LU más carrera, por ejemplo. Ahí sí no habría problema, digamos. ¿Estamos? Pero tienen que tener cuidado porque ya ahora vamos a ver el tema de las claves. Principalmente eso lo vamos a ver la clase que viene, pero las claves tienen que ser únicas, digamos. Y después tienen que haber relaciones, digamos, que representan las asociaciones que hay entre entidades. Estas relaciones que ven acá de uno a n, de n a m, de uno a uno, esas son las relaciones que ustedes tienen que llegar a representar, ¿no? Entonces, comenzamos con la entidad. Dice, el diccionario le dice que es un ser, existencia, una opuesta o no existencia, la existencia como existencia entre cualidad o relaciones de cosas. Y para una base de datos, ¿qué es lo que vamos a ver? Dice, es algo acerca de lo cual la información es almacenada, tiene una existencia independiente y puede ser identificada. Por ejemplo, acá, fíjense, tienen cliente, inmueble, propietario, empleado, comisión. Acá tienen inmueble, cliente, empleado, propietario, comisión. Todas estas son entidades, ¿no? Que, eh, eh, también se les llama tablas, digamos. Y eso lo cual ustedes tienen que guardar información. Y después tienen los atributos que dependen de esas entidades. Acá está mal el número, acá debería ser 2. Una entidad es totalmente descrita a través de sus atributos. Por ejemplo, una casa puede ser descrita por la dirección, el estilo de color, un auto por el número de patente, la fábrica, el modelo y el año. Fíjense que acá el inmueble, ¿cuáles son los atributos que tiene el inmueble? Descripción, ubicación. ¿Y código de inmueble no es atributo? Sí, Sería el También. atributo clave. Claro, todos son atributos, digamos. Lo que pasa es que, bueno, eso lo vamos a ver por ahí un poco más en detalle, pero a continuación, digamos, pero la clave principal o primaria le ponemos con una arroba y los atributos comunes con un símbolo más. Después vamos a ver que aparecen otro tipo de claves que se llaman foránea, que ya vamos a ver en detalle, que esas aparecen con lo numeral, digamos. Pero por ahora fíjense en que los atributos tienen o una arroba o un signo más, digamos. ¿Lo ven, no? Por ejemplo, la comisión, ¿qué atributo tiene como clave primaria, como clave? Número de Número de comisión. comisión. Y después, ¿qué otro atributo tiene? Fecha, Fecha, importe. importe. Fecha de importe. Esto es importante que coloquen, digamos, por ahí no importa tanto en qué lenguaje lo vayan a colocar, no sé si hayan visto Python, Java, lo que sea, digamos, pero esto les sirve a ustedes, el tipo de datos, porque después cuando lo vayan a implementar en la base de datos, ya van a saber que se trata de un entero o de un carácter de B30 o de 20, digamos. Después cuando lo vayan a poner en Postgre o en SQL Server y le diga esto es un char de 30, ustedes van a saber que esto es en pobres varchar de 30, digamos, o varchar de 20. Ahí ya vamos a ver los tipos de datos que pueden implementar. Entonces tienen entidades y tienen atributos. Ahora, fíjense, dice, el nombre de una entidad junto con sus atributos define el tipo de entidad de la cual pueden tener muchas instancias. Las instancias son estas, digamos, fíjense que le muestra acá, digamos, que ayer la vimos como tuplas, o también se le llama registros. Estamos 100 María San Martín es una instancia, 200 Pedro Alvear es otra instancia, 300 Luis Güemes es otra instancia, es o tupla o registro, ¿estamos? Todo el conjunto es una tupla o registro. Los atributos vendrían a ser las columnas que tienen, las entidades se definen acá por el nombre, que acá en este caso es empleado, y fíjense en acá, ¿cuál es la clave acá de la entidad de empleado? Legajo. ¿Y cómo sabe que es legajo? Está subrayadito. Porque está subrayado, digamos. Eso lo vamos a ver por ahí un poco más en detalle la clase que viene, cuando vean el tema de normalización, pero cuando colocan así en forma de tabla, digamos, generalmente subrayan, digamos, las que son las claves primarias, ¿no? Otra notación que también se utiliza es esta, digamos, que es con bueno, esta creo que van a trabajar ahora, digamos, en la práctica, que es empleado, tiene legajo, nombre y domicilio. ¿Cuál es la clave acá? Legajo. También, porque también está subrayado, ¿no?
Y después esta es otra anotación que también lo van a encontrar en alguna bibliografía, que fíjense que tienen el empleado, legajo, nombre y domicilio. ¿Y cuál es la clave? Legajo. Legajo, porque tienen el punto, digamos. Son diferentes formas de escribir, digamos. Cuando normalicemos, digamos, por un tema de que la representación gráfica es más sencilla, lo vamos a hacer de esta forma. Eso va a ser la clase que viene. En esta clase vamos a trabajar generalmente de esta forma, ¿no? Entonces dice, la clave del tipo de entidad, dice que un atributo, conjunto de atributos cuyos valores identifican en forma única cada instancia de un tipo de entidad se llama clave candidata, digamos, del tipo de entidad. Por ejemplo, el legajo es una clave para la entidad tipo empleado y una entidad puede tener una o más claves candidatas. Por ejemplo, un empleado puede ser identificado por el legajo o la combinación de los valores, del nombre y el domicilio, digamos. Como José Farfán, que vive, no sé, en Reyes, podría ser una clave, por ejemplo. Pero si hubiera más de un José Farfán y que viviera en Reyes, ya no podría ser mi clave, digamos. Por ejemplo, supongamos que yo tengo la entidad persona, digamos, que son ustedes. La entidad persona, ¿qué atributos podría llegar a tener? Altura, peso. DNI, DNI, nombre, Apellido. Bueno, ¿y cuál sería la clave? El el DNI. DNI. Y si yo le dijera que el DNI, hay DNI que están repetidos, que en el registro civil hubo un año que alguien metió la pata y empezó a duplicar los DNI y hay muchos DNI repetidos. El Quick, quill. El el quill, Quill o Quick. Sí. sería otra forma de identificar, digamos, pero es que se utiliza el quill, digamos, en realidad si es, lo que le digo es cierto, digamos, hubo algunos DNI que estuvieron repetidos, digamos, como decía Tuzán, puede pasar. Las relaciones. Una relación es una asociación entre dos o más tipos de entidades, por ejemplo, juego entre tipo de entidad, jugador y partido. Fíjate. O bueno, acá el gerente es jefe de un departamento, lo tienen que leer de esta forma, un gerente es jefe, fíjense ¿ven dónde está el medio mouse? Acá a la derecha. Sí. Bueno, un gerente es jefe de uno o más departamentos, también de uno o más departamentos, esta es la relación de uno a uno. Y un departamento puede tener uno o más gerentes, ¿está bien? O uno y solo un gerente sería. Las relaciones, la funcionalidad de las relaciones pueden ser de uno a uno, de uno a n o de m a n. Digamos, esto es con lo que ustedes se pueden llegar a encontrar. Por ejemplo, se considera una base de datos que tiene las siguientes relaciones. La relación de uno a uno jefe de, dice, es una relación entre gerente y departamento, y esto significa que un departamento tiene un gerente y un gerente jefe de un departamento. Esto sería otro tipo de notación con la que pueden encontrar en alguna bibliografía, si leen, digamos. En la cátedra van a trabajar de esta forma, digamos. Ya van a ver cuando le pidan en la práctica. Y vamos a ver algún ejemplo ahora. Un gerente, las relaciones también pueden ser de uno a n. Un gerente, ¿qué es lo que le está diciendo acá? Un gerente tiene muchos sugerentes, empleados a Supervisa cargo. muchos empleados. Un gerente puede supervisar a uno o muchos empleados. Si yo tuviera que graficarlo así como lo puse antes, fíjese que acá tienen de uno a uno, acá yo debería escribir, perdón, acá debería escribir de uno a n entre paréntesis, ¿lo ven? Acá donde está mi mouse. Sí. Entonces acá debería escribir un gerente tiene de uno o muchos empleados, supervisa uno o muchos empleados, y acá que debería poner un empleado por cuántos gerentes supervisados. Uno. Por uno y por solo uno. uno, 1,1. Ya van a ver que el 1 que está a la izquierda representa la opcionalidad, o sea, la mínima cantidad de elementos, y el elemento que está a la derecha representa la multiplicidad, la máxima cantidad de elementos. O sea que si yo le pongo 1,1, significa que puede tener 1 como mínimo, que es el que está a la izquierda, y a la derecha 1 como máximo. ¿Estamos? Y puedo tener una relación de n a m o m a n, o n a n, que, por ejemplo, asignado entre la relación entre empleado y proyecto. Acá, ¿qué es lo que me está diciendo? Un empleado, ¿cuánto, cuánto proyectos puede estar asignado? A Uno, varios muchos. Muchos. Fíjense que acá también está marcando la opcionalidad, que esta es la rayita que está a la izquierda, no sé si llegan a ver dónde está mi mouse, ¿lo ven? Sí. Bueno, acá me está diciendo de uno a muchos, las dos flechitas serían muchos.
¿Y un proyecto cuántos empleados puede tener asignado? Muchos. Muchos. Mucho. De uno, que A tiene acá la muchos. rayita, a muchos. ¿Estamos? Tengan en cuenta, esta es una tontera, digamos, la rayita esa, pero después cuando vayan a hacer el parcial se olvidan la rayita y en realidad lo que se están olvidando es marcar la opcionalidad, digamos, y eso es importante, digamos. Otro ejemplo de relaciones, por ejemplo, un niño, ¿cuántas madres puede llegar a tener? Una. Muchos. Ahora, con la diversidad de género puede llegar a tener muchas. O sea, Perdón, me una confundí. biológica. Bueno, sí, una sola biológica. Y una madre, ¿cuántos niños puede tener? Muchos. Uno a Uno. mucho. En realidad, si ustedes se fijan, si yo le analizara la opcionalidad, una madre, bueno, para que sea madre tiene que tener una por lo menos. O sea, ¿podría ser una madre que no tenga hijos? No, No. No, No, no sería madre. sería uno como mínimo. Uno como mínimo y cuánto como mucho. Y n como mucho, digamos. Podría ser de uno a más, de dos a más, digamos. Sería de uno a muchos, ¿no? Y acá si fuera la madre biológica sería solamente de uno y solo uno, digamos. Bueno, acá también habría la misma discusión, digamos, un hombre cuántas esposas podría llegar a tener Debería Una. ser como mínimo. una. ¿Puede haber un hombre que no tenga esposa? Sí. Sí, Sí. muchas de ustedes no tienen esposa, Sí, si son hombres o no. pi. ¿Cuál sería la opcionalidad entonces? La mínima, De 0 a 1. Cero. Uno. de cero a uno, digamos. Bueno, si fuéramos árabes, capaz que sería de cero a mucho, digamos. Y una esposa, ¿de cuántos, puede ser esposa de cuántos hombres? De uno solo. Si es esposa, por lo menos de uno, y sería de uno a uno, digamos, o de uno a mucho. Acá mellizo, si es mellizo, una relación de mellizos con hermanos, ¿cuántos hermanos mellizos puede llegar a tener? Uno. Uno. Y si fueran dos parejas de mellizos, Muchos. porque puede ser de uno a muchos. O bueno, en realidad, bueno, sí debería ser de uno a uno y un hermano también debería ser de uno a uno. Bueno, este tipo de relaciones, digamos, son las que ustedes tienen que analizar, digamos, porque esto lo que les va a marcar es cómo tienen que después escribir, digamos, la opcionalidad y la cardinalidad en las entidades que tienen que dibujar, digamos. Entonces, fíjense, puede haber relaciones complejas, que es lo que vamos a ver ahora, que dice más complejas que las relaciones binarias de uno a uno, de uno a n o de m a n, digamos. Por ejemplo, una persona, ¿con cuántas personas puede estar casado? Con una. En un momento Quién dado, dijo con una? una. legalmente con una. Bueno, Pero puede tener más a futuro. pero puede no tener, puede no estar casado. Sí, También. ¿Todos ustedes están casados? No. no. No, entonces, ¿con cuántas personas puede estar casado? Como mínimo, como Con opcionalidad. 0. Con cero, fíjense, por eso acá tiene un cero, digamos, cero, y puede estar casado, en realidad puede ser, sería de cero o una persona, digamos, bueno, o muchas, si se permitiera. Las relaciones recursivas son relaciones consigo mismo, digamos. Por ejemplo, una materia, ¿de cuántas materias puede ser correlativa? De 0 muchas. Pero muchos. Puede ser de cero a muchas, digamos, y ahí va a ser correlativo, ¿o no? No sé, por ejemplo, análisis matemático 2 capaz que correlativa de álgebra, de física, no sé, y van armando todas las relaciones que se van armando ahí. Pero ¿por qué se le llama recursiva? Porque son relaciones con quién, Consigo mismo. Con la consigo misma. mismo, digamos. Pueden haber relaciones recursivas de uno a uno, en este caso, bueno, persona está tomando de uno a uno, aunque acá dibujado está, parece de cero a muchos. Fíjense acá, una persona puede supervisar a cuántas personas. A 0 o muchas. A uno muchos. No, no dice cero. Uno Una muchos. no. Ah, Acá hay una rayita que está, bueno, está mal dibujada, se va a desdibujar, pero dice de uno a muchos. Entonces una persona puede supervisar cuántas personas, A uno o uno muchas. muchos. de uno a muchos.
Pueden haber relaciones recursivas de M a N. Por ejemplo, una relación parte de una parte forma de otra parte y esta puede formar a su vez parte de otra parte, digamos, la relación recursiva comprende en este caso. Estas relaciones recursivas generalmente no trabajan mucho en la materia, pero en la vida real a veces se dan, digamos, algunos casos y tienen que ver cómo desglosarlo, digamos. Generalmente se desglosa con una TEA, que es lo que vamos a ver ahora, que es rompiendo con otra entidad acá en el medio que le permita hacer la relación. ¿No? Ya vamos a ver ahora algún ejemplo. Otras relaciones complejas pueden ser relaciones ternarias. Se les llaman ternarias porque pueden tener tres entidades. Por ejemplo, compañía vende a país, país vende a compañía, compañía vende productos, productos vendidos a país y productos es vendido por compañía. Entonces hay una relación ternaria que es de MNQ. Ya no es de MN, como habíamos visto, sino que hay otra letra ahí, un MNQ. Entonces las situaciones entre las relaciones pueden ser un par dado, por ejemplo, compañía-producto, país-producto, compañía-país. Y la funcionalidad o relación ternaria, en este caso, fíjense en que es hasta complejo de armar, digamos, porque ustedes pueden tener relaciones de 1MN, 1-1N o 1-1-1, digamos, o todas las combinaciones, digamos. Entonces, esto, fíjense, se desglosa, pues deben ser definidas cuidadosamente y solo deben usarse cuando las relaciones no pueden representarse de forma precisa a través de relaciones binarias. Esta relación que es ternaria, yo la tengo que romper y desglosar a través de relaciones binarias, ¿no? Y así lo van a trabajar en la cátedra porque no se permiten relaciones ternarias, digamos, ¿no? Entonces, si ustedes tienen alguna relación, en este caso ternaria, fíjense, lo desgloso en dos relaciones binarias. ¿Ven cómo quedó? Compañía con país, ¿qué tipo de relación tiene? ¿Exporta? No, no, pero claro, compañía exporta a país, digamos, pero ¿qué tipo de cardinalidad tiene? Muchos a muchos. Mucho a mucho. Es de muchos a muchos. En realidad acá no le dice acá si sería de uno a mucho, de cero a mucho. Acá solamente le está diciendo que es de N a N, digamos. Y acá también tiene relaciones de N a N, pero es porque acá en el gráfico original también solo tenían relaciones de cardinalidad de N a N, ¿no? Los subtipos, los supertipos, esto no lo van a trabajar mucho en la materia, pero bueno, está bueno que lo repasen, digamos, que es lo que habíamos visto ayer, digamos. La entidad E1 es subtipo de una entidad E2 y toda instancia de E1 es también una instancia de E2, ¿no? Por acá, capaz que acá lo ven mejor, digamos. La entidad E es una generalización de la entidad E1, E2 y E sub n. Tiene acá la superclase y la subclase. E o E1, E2, E sub n. ¿Quién es la superclase? La E. La E. Y E1, E sub 2, E sub n serían la subclase. Entonces lo de arriba es una generalización. Fíjense acá, ¿quién sería la superclase? ¿E1 o E2? E2. Dos. E2. ¿E2 es la superclase? Uno no sería, profe. E1 es la superclase y E2 es la subclase, digamos. Para que, bueno, acá está dibujado al revés, digamos. Se lo debo haber sacado de algún libro, otro ¿Por libro. qué sería la superclase la E1, profe? Porque fíjate que acá te dice, la entidad E1 es un subtipo de la clase, de la entidad E2, o sea que E2 es el supertipo y E1 es el subtipo, digamos. O sea que E1 tiene, esta es una cuestión de gráfico, digamos, el autor del cual debo haber sacado este libro lo dibujó al revés, digamos. Pero, porque si yo le hubiera puesto E1 arriba y E2 abajo, hubiera sido más gráfico, más fácil de entender, ¿me entiendes? Porque generalmente casi siempre figura esta forma, digamos. Ah, bien. Fíjense, dice, hay categorías de buen empleado. Fíjense, un empleado puede tener una secretaria, un empleado puede ser y secretaria, secretario, ingeniero técnico. Y un ingeniero puede ser ingeniero mecánico, ingeniero aeronáutico y ingeniero electrónico, digamos. Entonces, ¿quién es el supertipo acá? Empleado, secretaria, ingeniero técnico. Empleado. Empleado Empleado. es el supertipo o la superclase, digamos. Y secretaria, ingeniero técnico, ¿qué es? Subtipos. El Subtipos. subtipo. Entonces, lo que le está diciendo el gráfico este es que si yo lo veo de abajo para arriba,
perdón, de arriba para abajo, yo voy a ir yo voy a ver los subtipos y voy a hacer una especialización, ¿estamos? En cambio, si yo lo veo desde abajo hacia arriba, yo voy a hacer una generalización y arriba voy a tener el supertipo. Y segunda instancia es un subtipo que no puede existir en la base de datos sin que también sea miembro del supertipo, digamos. Bueno, esto no quiero entrar mucho en detalle porque no tiene mucho sentido, no lo van a desarrollar mucho en la materia, digamos, capaz que en otra materia por ahí lo trabajan un poco más, digamos. Bueno, subtipo y supertipo. Subtipo puede tener atributos adicionales y relaciones por el supertipo. Bueno, pueden tener una relación de este tipo. O sea, yo no sé si se acuerdan ayer, pero ayer les dije que, por ejemplo, Oracle me permite manejar herencia o definir herencia. Entonces yo podría tener una relación de uno a, por ejemplo, un departamento tiene muchos empleados, tiene muchos empleados y un empleado corresponde a un departamento. Y y un empleado es un gerente, es un empleado. Entonces acá hay ¿quién sería acá el supertipo y el subtipo? ¿Gerente o empleado? Empleado sería el supertipo y gerente el subtipo. Claro, empleado sería el supertipo y gerente el subtipo. Bueno, no trabajamos, bueno, no quiero entrar mucho en detalle porque quiero que veamos el tema de la modelización, digamos, que es lo que ustedes van a tener en la práctica, creo que las dos clases que vienen, así que es importante que vean eso. ¿Cuáles son se le llama MER porque es modelo de entidad relación, y la E es porque hay una mejora que se hizo años después y se le llama extendido, digamos, porque se llama modelo de entidad relación extendido. Lo primero que tienen que hacer ustedes es una especificación de entidades. La especificación de entidades es que ustedes determinen cuáles son las entidades, digamos. Entonces, para hacer eso, tienen que hacer un listado de eventos y después que hacen el listado de eventos, tienen que hacer un DER individual y un DER global, digamos. El DER individual es ya ir marcando las relaciones que hay entre dos entidades y el global es unir todas esas relaciones. Tienen que hacer una especificación de estructura. Para la especificación de estructura lo que hacen es definir eh, eh, una especificación de atributos, digamos, o sea, ya te determina no solamente las entidades y las relaciones que hay, sino determinan cuáles son los atributos que van a tener en medio. Entonces van a armar un diagrama de entidad-relación y el último paso, que es lo que se les pide en el modelo de entidad-relación, es que hagan un diseño lógico de una base de datos relacional. O sea, cuando yo entrego este diseño lógico, es como que yo ya lo entrego, ya lo dejo listo para que yo ya lo implemente en SQL, en cualquier motor de base de datos que sea relacional, ¿estamos? Entonces, este es el último paso y este es lo último que se le van a pedir en la práctica y en el parcial. Entonces, el listado de eventos, dice, las entidades esenciales son aquellas que no dependen de la tecnología y forman parte del sistema. De la narrativa se extrae un listado de eventos. Por ejemplo, supongamos, que ustedes trabajaron en una empresa calera, en una empresa que hace cal, digamos. ¿Alguno de ustedes trabajó? Trabajé con Cal, pero no No. en una fábrica. Ajá, la pregunta, la idea es que yo puedo ir a una empresa y yo no sé, digamos, de qué se trata el sistema. Supongo, yo voy a trabajar en una farmacia y sí, sí conozco algo de los medicamentos, pero no sé, digamos, cuál es el movimiento interno que hay. Entonces, ¿qué es lo que hago yo si me mandan a trabajar en una empresa de la que yo no tengo conocimiento y me piden que haga un sistema para eso? Un análisis. ¿Y cómo hago ese análisis? La recopilación de datos. ¿Y cómo hago la recopilación de datos? Bueno, Haciendo entrevistas. haciendo entrevistas, esa es una forma, digamos, entrevistas, haciendo encuestas. Entonces yo voy, hago la entrevista y me dicen, no sé, José, tenés que armar un sistema de compra para la empresa Calera, porque tenemos que determinar cómo van a hacer para organizar las compras, que no sean al azar, entonces te piden que hagan un sistema, vos tenés que hacer el sistema, entonces vas y hacer una entrevista, digamos. De la entrevista, vos deberías escribir toda esta narrativa, digamos, de las cosas importantes que vos viste en la narrativa, y acá lo clave es
lo que es importante, digamos, porque ustedes cuando vean los enunciados van a ver cosas que no son importantes, ¿no? Supongamos que van a charlar con el gerente y el gerente, no sé, fanático de River y anda llorando, anda enojado y dice, no, con el técnico, con lo que fuera, digamos. ¿Eso es importante para el sistema que ustedes tienen que hacer? No. 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 Entonces hay muchas cosas que no son importantes y entonces en este listado de eventos tienen que colocar las cosas que son importantes y son relevantes para el sistema, digamos. A usted no le importa si es de Boca, de River, de lo que fuera, digamos. A usted qué es lo que le va a importar, ¿no? Cada cuánto se compra, cuáles van a ser las posibles entidades que van a poder llegar a tener, digamos, dónde tiene que quedar registrado, no sé, todo lo que fuera relevante para su sistema, digamos. Entonces tienen que armar esta narrativa y esta narrativa, como ustedes dijeron, salen de la entrevista, de la encuesta que hagan, digamos. El listado de eventos enuncian los sucesos que tienen en el entorno del sistema, sucesos o eventos. Y lo digo me serio, me en broma, pero después cuando vayan a ver la práctica van a ver que hay muchas oraciones que no son relevantes, digamos. Entonces tienen que ustedes determinar qué es lo que es relevante y qué no es relevante, digamos. Los eventos se anuncian de forma normalizada. Bueno, cuando yo la cursé, bueno, hace como 30 años, forma normalizada era escribir algo así como un poco a lo bruto, digamos, por así decirlo, para que sea de la forma sujeto, verbo, objeto, para que sea fácil de identificar. ¿Por qué? Porque cuando yo le escribo de esta forma, sujeto, verbo, objeto, eh, en, en castellano, digamos, cuando yo le escribo, ¿el sujeto qué es? La persona que realice la acción. Bueno, está bien, pero el sujeto sería, puede no ser una persona, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, medicamento es comprado por cliente, digamos, o medicamentos comprados por farmacia, y ninguno es sujeto, digamos. Pero el sujeto es un sustantivo, y el objeto generalmente también es un sustantivo, ¿me entienden? Si yo le digo, por ejemplo, medicamento comprado por farmacia, los dos son, ¿cuáles son los sustantivos? Medicamento y Medicamento farmacia. y farmacia. Medicamento y farmacia. Entonces, si yo lo escribo así, es fácil que yo me dé cuenta que medicamento y farmacia son posibles entidades, digamos. ¿Estamos? Ahora, supongamos que yo pongo una oración y escribo una oración que diga, medicamento tiene precio. ¿Medicamento es un sustantivo? Sí. 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 ¿Puede ser una entidad medicamento, una entidad de medicamento? Sí. Sí, sí Sí. podría. ¿Y precio es un sustantivo? No. Eso sería como ¿Por un qué? atributo. Bueno, Sería el objetivo. pero sí es sustantivo. No. Entonces no es un atributo, digamos. Después ahora vamos a ver que tienen que determinar cuáles son los que pueden ser posible atributos, perdón, posible entidad y cuáles no, digamos. Pero es conveniente que lo escriban de esta forma, porque el sujeto del objeto, porque yo sé que lo que está en el medio es la relación que yo voy a tener, digamos, que habíamos visto que había relaciones en el modelo de relación, y lo que está a la derecha e izquierda van a ser los sustantivos, digamos, que pueden ser posible entidad, digamos. ¿Estamos? Los sustantivos de la lista de eventos son los candidatos a ser entidades esenciales. Son candidatos. ¿Candidatos qué significa? ¿Que van a ser siempre entidades? No. No, pueden o no ser, digamos, ya ahora ustedes van a hacer análisis y tienen que determinar si pueden o no ser, digamos. Luego viene la especificación de entidades. Por ejemplo, yo digo, una agencia inmobiliaria decide sistematizar su información referida a ventas de inmuebles. Los clientes solicitan adquirir inmuebles y un inmueble puede ser demandado por varios clientes. Un propietario oferta uno o varios inmuebles y un empleado realiza la venta de uno o muchos inmuebles. Y un inmueble solamente puede ser vendido por un empleado, digamos. Un empleado cobra comisiones por venta de inmuebles y una comisión puede ser asignada a varios empleados. Este es un ejercicio que les podrían llegar a dar, en realidad se lo van a dar más complejo, digamos, porque acá le van a decir, cliente tiene nombre, tiene código, tiene legajo, y después ustedes ya saben que nombre y legajo no van a ser entidades, digamos, pero bueno, esto lo van a complejizar en la práctica. Entonces, fíjense que acá yo voy armando las oraciones, fíjense que dice, agencia inmobiliaria desea
sistematizar la información referida a la venta de inmuebles. Ahí cuál sería bueno, acá ya está escrito, digamos, pero fíjense que yo, ¿cómo lo escribo? Tiene que ser de la forma, sujeto, verbo, objeto, digamos. ¿Por qué yo no escribo agencia inmobiliaria por separado? Porque hubiera sido lo correcto que escriba por separado, ¿no? ¿O no? Porque, Sí, pero puede aparecer otra que también se llama agencia. Así que sería mejor se llame de esa manera, creería yo, que no. porque yo la idea es que yo deje solamente uno, como estaba acá escrito, que diga sujeto, verbo y objeto, un solo sujeto, un verbo y un objeto. Si yo escribo acá sujeto, agencia como agencia inmobiliaria, agencia es un sustantivo, Sí, inmobiliaria es un sustantivo, también. También. también entonces me confunde, digamos. Por ahí podría haber puesto directamente agencia, sistematiza información, digamos, para, para escribirlo de esa forma, sujeto, verbo, objeto. Después, fíjense en acá, dice, los clientes pueden adquirir inmuebles. ¿Cómo sería ahí la oración? ¿Es conveniente que yo le ponga los clientes o pongo clientes nada más, que esté un poco duro? Clientes. Bien. Cliente. ¿Clientes qué? Adquieren Necesitan. inmuebles. Adquieren Cliente inmuebles. inmuebles. Pueden ser los dos verbos, puede ser adquiere o solicita. Digamos, supongo que yo le digo, cliente solicita inmuebles. ¿Qué cardinalidad hay ahí? Los clientes solicitan inmuebles, Muchos a muchos. NN no sería Varios, muchos, varios. mejor. muchos. Y después le dice, un inmueble puede ser demandado por varios clientes. ¿Qué cardinalidad hay ahí? Uno a Muchos. muchos. Uno a varios. Uno, muchos. De uno a muchos. Un inmueble puede ser demandado por varios. Entonces, esta sería otra acción, inmueble demandado por clientes. Estamos de uno a muchos. Un propietario oferta uno o varios inmuebles. Uno a muchos. Pero, ¿cuál sería la oración? Puede dar oferta de inmuebles. Propietario oferta inmuebles. Propietario oferta inmueble. Ahora, cuando ustedes escriben la oración, acá en realidad deberían escribir las dos oraciones, porque hay dos oraciones. Propietario oferta inmueble y propietario oferta inmuebles, porque lo que le está marcando ahí una es la opcionalidad y la otra oración está marcando la cardinalidad, ¿no? Fíjense la otra oración, dice, empleado realiza la venta de uno o muchos inmuebles. ¿Cómo sería la oración? El Empleado empleado realiza la inmuebles. venta de un inmueble. Empleado vende Inmuebles inmueble y o otra empleados. oración podría ser empleado vende inmuebles, ¿estamos? Porque la primera marca la opcionalidad y la segunda la cardinalidad. Y la oración que sigue, y un inmueble solamente puede ser vendido por un empleado. Inmueble Inmueble vendido empleado. vendido por un empleado. Inmueble vendido por empleado, digamos. Bueno, y la última, empleado cobra comisiones por ventas de inmueble. El empleado cobra por inmuebles. O el empleado cobra comisiones. Puede ser empleado cobra por comisiones, y ahí la cardinal sería de uno a n, ¿no? Y después, Sí. fíjense, y después la otra oración dice, y una comisión puede ser asignada a varios empleados. Comisión, Asignada a empleados. empleados. ¿Y ahí cuál sería la cardinalidad? Uno a muchos. Muchos. Varios. De uno a muchos. Entonces, eso es lo que van armando. Fíjense, van armando la oración y dice, cliente solicita inmuebles, inmueble demandado por clientes. Entonces acá, bueno, acá hay una relación de N a N. Propietario, oferta inmueble, propietario, oferta inmuebles. Hay una relación de uno a N. ¿Por qué dejé las dos oraciones? Para ver el tema de la cardinalidad. Porque la primera, la 4 me está marcando una opcionalidad y la 5 la cardinalidad, digamos. La opcionalidad se refiere a la mínima cantidad de elementos y la cardinalidad a la máxima cantidad de elementos, ¿no? Ya igual ahora vamos a ver esos conceptos, pero después fíjense, tengo después empleado vende inmueble y empleado vende inmuebles. ¿Cuál es la relación ahí? La, Muchos. de uno a muchos. La opcionalidad sería uno y la cardinalidad sería muchos. Un empleado
De empleado con inmuebles es de uno a muchos. Y ahora, inmueble vendido por empleado, ¿cuál sería la opcionalidad? 1-1. 1 a 1, digamos, la opcionalidad es 1 y la cardinalidad es 1 también. Y acá en el último, empleado cobra comisiones, ¿cuál es la cardinalidad? Mucho, mucho. Pues sí, de muchos, muchos, pero de empleado con comisiones, la oración 9 nada más, Uno a muchos. de 1 a No muchos, muchos. y de comisión con empleados, Uno a muchos. de 1 a muchos. Por eso que yo tengo una relación de n a n, ¿no? Entonces, se elimina las que no son entidades candidatas, digamos que es el siguiente paso. Agencia inmobiliaria puede ser una entidad. Pues yo le dije que para que sea entidad tiene que tener más de un registro y tiene que tener persistencia en el tiempo, ¿no? No Agencia sé. inmobiliaria, ¿sería una entidad? No. ¿Estás segura? Sí. Creo que sí. Porque Sí, no persiste en el tiempo. o sea, no persiste en el tiempo. Si yo hablara de hacer un sistema para un conjunto de agencias, ahí sí tendría que hacer agencia, sí sería una entidad, digamos. En este caso no, digamos. Información es una entidad. O sea, yo lo que voy a hacer ahora es analizar todos los sustantivos, ¿no? Y voy determinando cuáles pueden ser entidades y cuáles no, digamos. Información puede ser una entidad. No. No. ¿Por qué? Porque no persiste en el tiempo. Porque no persiste en el tiempo. Cliente, Sí. Ese sí. porque yo voy a tener un listado de todos los clientes que voy a tener y no lo voy a borrar, digamos. Inmuebles, También lo mismo. también. Propietario, También. 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 Empleado, También. También. comisión, También. también. Entonces, escribo todos los sustantivos que yo tengo, que es el siguiente paso, se eliminan las que no tienen instancia o no son atributos. Escribo todo, acá debería haber cierta información también, y voy tachando, digamos. ¿Estamos? Fíjense que tacho agencia, tacharía información y dejo la demás, digamos, porque estas sí las tengo como entidades candidatas. Ahora, si bien, ¿cuándo voy a saber yo que van a ser entidades candidatas, que esas ya van a dejar de ser entidades candidatas para pasar a ser entidades? O sea, acá estoy haciendo un análisis que son entidades candidatas, ¿no? Cuando yo después, en los pasos que sigue, ¿se acuerdan que le dije que tengo que ver cuáles son los atributos que voy a tener? Si yo tengo atributos para cliente, seguramente va a ser una entidad, inmueble también va a ser una entidad, pero también tengo que tener atributos, ¿no? Si yo no tengo atributos, no sería entidad, digamos. Bueno, esto está sacado de un autor, está en el libro que después al final de la teoría está escrita ahí. Pero lo que arma es un DER individual y un DER global. Dice, del listado de eventos verificados, sujeto y objeto deben ser entidades. Esto es importante. Sujeto y objeto deben ser entidades. Entonces, yo acá, agencia, sistematiza información, ¿son entidades? Agencia de información. No. No, no, pues ya vimos acá que no las considero como entidades candidatas, las taché. Acá entonces dice, se construye el DER individual, entonces tengo que escribir el DER individual. Entonces el DER va a ser cliente con inmueble. Voy a hacer cliente, un rombo en el medio con inmueble. Ahora, ¿vuelvo a escribir inmueble con cliente o ya tengo la relación, ya la tengo antes definida? Ya Ya está la tiene definido. antes definida. Ya está definido. Entonces solamente dejo cliente con inmueble. Propietario con inmueble. Las dos son entidades. Sí. Escribo como un Sí. DER individual. Entonces que diga propietario en un rectángulo porque va a ser una entidad, oferta en un rombo porque es la relación e inmueble como otra entidad. Sí. Sí, Sí. propietario con inmueble. La otra oración, propietario con inmuebles, Ya está definido. ya está definida, no la vuelvo a escribir. Empleado con inmueble, ¿le escribo? Sí. Sí. Sí, escribo una vez. Después, empleado vende inmuebles, ¿la vuelvo a escribir? No. 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 Inmueble vendido por empleado,
Tampoco, ¿Por qué? porque ya está definida. Porque ya está definida. Empleado con comisiones, Esa sí la tengo que escribir. sí. Y comisión con empleados, No, ya Se está escribe. definida. está definida. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer es escribir, digamos, todas eh, acá. Los eventos en los cuales el sustantivo no es entidad no se lo considere, no se debe repetir lo del individual. Por ejemplo, la oración 2 y 3 representa un solo del individual, que es lo que habíamos hecho mentalmente, digamos. Entonces, cliente solicita inmueble, propietario con inmueble, empleado con inmueble y empleado con comisión, ¿no? Entonces, este va a ser mi DER individual. Y para armar mi DER global, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué se le llamará DER ¿Unir global? todos los del individual? Unir todo. Entonces, se unen todos los DER individuales en un solo DER global. No consideramos las TEAs, ya vamos a ver qué son las TEAs. Las TEAs son cuando tenemos relaciones de N a N, digamos, salvo que ya aparezca como una entidad en estado de evento. Y observe que no queden entidades sin relacionar, digamos, yo no puedo tener una entidad que me quedó acá sueltita porque, no sé, quiero hacer el práctico solo y me quedó una entidad sueltita, no, no puedo tener eso, digamos. Entonces tengo cliente, solicita inmuebles, fíjense, inmueble, propietario oferta inmuebles, empleado vende inmuebles y después empleado cobra comisión, ¿no? Este sería mi idea global. ¿Qué es lo que hice con el idea global? La unión. Poner Relaciono todo. todo. Fíjense que esto le hicimos adaptación de cátedra, digamos, porque en realidad lo hicimos nosotros, digamos, para que por ahí sea más sencillo, digamos. En alguna biografía estos pasos lo obvia, digamos, y parte de esto al, al último paso, digamos. Nosotros lo que queremos es que se vayan dando cuenta, digamos, cuáles son las entidades, digamos. Entonces, el diagrama de entidad-relación se completa con la multiplicidad y la cardinalidad, que es lo que habíamos visto, o también se le llama orden a la multiplicidad y opcionalidad a la cardinalidad. Eh, pero se completa con la multiplicidad y cardinalidad, ¿no? Yo siempre le llamo cardinalidad, o con el orden u opcionalidad, digamos. Yo me acostumbro a decirle opcionalidad. La cardinalidad o multiplicidad dice indica con cuántos individuos de la otra clase, como máximo, fíjese, y está escrito con mayúscula, puede llegar a relacionarse. Una barra simboliza un uno, indica que a lo sumo un individuo puede relacionarse con este, y se relaciona con más de un elemento, se utiliza el símbolo mayor, ¿estamos? Que significa muchos. Entonces, y la opcionalidad dice que se simboliza con la barra más alejada de la entidad y representa eh, y puede representar un elemento o con un círculo que es ningún elemento, digamos. O sea, la cardinalidad es lo que ya habíamos visto, lo que veníamos hablando, digamos, que es la máxima cantidad de elementos, y la opcionalidad con la mínima cantidad de elementos con los cuales se puede llegar a relacionar, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo, empleado, ¿cuántos cargos puede llegar a tener? Uno. Uno. Varios. Así como está dibujado, ¿no? Como Uno. un empleado puede no tener ningún cargo. No. No, En realidad, sí, así como está dibujado acá, sí, cero a un cargo, dice. Y un cargo tiene que ser cubierto siempre por uno y solo un empleado. Sí. Sí. Sí, eso Sí. sí. O sea, ¿cómo lo tienen que leer ustedes? Un empleado puede tener de cero a un cargo, digamos. Y un cargo siempre cubierto por uno y solo un empleado. Que en realidad lo que a ustedes les interesa es que acá la relación, ¿cuál es? De empleado con cargo, Uno a Uno a uno. uno. de uno a uno, ¿no? Un empleado puede tener, está al revés, un- acá, fíjense, un empleado, ¿cuántos cargos puede llegar a tener? Cero o uno. No, pues está dibujado, acá está dibujado al revés. Un empleado puede tener uno y solo un cargo, y un cargo puede no ser cubierto o estar cubierto por un solo cargo.
¿Sentido, no? Esto tiene que estar, esto lo dibujé al revés. Pero parece que en alguna biografía lo toman esto, el 0 1 va acá y otro lo toman al revés, digamos. Fíjense que ahora vamos a ver algún ejemplo que está, no me he dado cuenta de esta parte. Pero acá fíjense cómo lo tienen que leer. Un empleado, ¿cuántos cargos puede llegar a tener como mínimo? Uno. Que sería la opcionalidad 1, de esta rayita que tiene acá. ¿Y cuántos cargos puede llegar a tener como máximo? Uno. 1, 1. Y acá un cargo, ¿cuántos empleados puede llegar a tener como mínimo? 0, 0 o Cero. ninguno. Y como máximo, 1. 1. Uno. Entonces la cardinalidad, un empleado puede tener como máximo un cargo y un cargo corresponde siempre a un empleado. Esta es la cardinalidad. La cardinalidad se refiere a la máxima cantidad de elementos. Y la opcionalidad, un empleado tiene como mínimo un cargo y un cargo puede no tener ningún empleado. ¿Está? Acá esto tomémoslo al revés. Ya ahora cuando le pase la teoría se lo voy a escribir al revés. Las mismas relaciones, le llaman entidad-relación, aunque algunos autores lo ponen a esto directamente como 1 a 1, directamente, no se complica mucho con la opcionalidad y la cardinalidad. Fíjense, este ejemplo es que aparece en la biografía que está ahí, que está, creo que ayer se las compartí ya. Un cliente, ¿cuántos pedidos puede llegar a realizar como mínimo? Uno. Uno. No. Un 0, cliente, ¿cuántos pedidos como mínimo puede llegar Cero. a 0, cero? Cero. Cero. Y como máximo, Muchos. 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 Y después dice acá, un pedido, ¿por cuántos clientes puede ser realizado? Por Uno. 1, Como Por mínimo uno. por uno y como máximo 1. Uno. Uno. por Uno. 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 Esto se lee siempre como por uno y solo uno, así se lee. Y un pedido, ¿por cuántos productos puede ser un pedido por cuánto, lo vemos al revés. Un producto, ¿en cuántos pedidos puede figurar como mínimo? Ninguno. Ujú. En ninguno, puede ser que un producto nunca lo vendieron. Y como máximo, Muchos. Mucho. Mucho. Muchos. muchos. Ahora, un pedido, ¿cuántos productos como mínimo puede llegar a tener? Uno. 1 Uno. o Uno y, muchos. Uno. uno y como máximo muchos. Entonces acá fíjate la cardinalidad, dice, un cliente puede hacer muchos pedidos y un pedido siempre corresponde a un cliente. Un cliente puede no haber realizado ningún pedido y un pedido corresponde a muchos clientes. Fíjense en esto. A ver, acá está bien, creo. Un cliente con pedido. ¿Cuál es la...? No está bien, entonces no, estaba bien el dibujo que hice hace rato. Un cliente con un pedido. Profe, Sí. una pregunta. Este tema de la cardinalidad puede ser que llegue a variar entre distintos análisis de cada persona, digamos, o sea, que alguno lo analice de una forma diferente a la mía, pero siempre y cuando rija una lógica, sobre todo el análisis puede ser que esté correcto igual. No, si vos analizás si vos llegaste a este resultado, el resultado va a ser el mismo. Lo que puede variar es que vos relaciones cliente con producto y el pedido, el cliente con el pedido, digamos, eso podría llegar a variar, digamos. Sí, pasa que desde mi punto de vista, o sea, yo a cliente, va, o sea, era como yo lo pensaba. Si Ah, la persona realiza un pedido, entonces un cliente. Pero si no realiza nada, ningún pedido, entonces yo no lo tomaría como cliente a ese individuo, a ese individuo. Por eso para mí que cliente como mínimo tendría que tener un pedido, no sí, cero. sí. Es que eso, bueno, eso ya depende de, digamos, acá cuando vos veas el práctico y veas el parcial, ya te van marcando cuál es la opcionalidad y la cardinalidad que Allá. vos tenés, digamos. En la vida real no pasa eso. En la vida real vos vas, digamos, y vos determinás, no sé, que es de 0 a n, y capaz que venga tu compañero y tu compañero va a decir, no, pero es de 1 a n, y los dos podrían llegar a ser válidos, digamos. Ahora, ¿para Ah, qué ok. te sirve, digamos, en realidad la opcionalidad no influye tanto, lo que sí influye es la cardinalidad, digamos. Porque la cardinalidad lo que te dice que cuando vos tenés relaciones de n a n, este,
Cuando vos tenés relaciones de N a M, la tenés que eliminar a través de una TEA, digamos. Y ahí sí te influencia el gráfico porque vos tenés que romper esa relación que tenés ahí. Ok, Pero en realidad que sea de 0 a N o de 1 a N, digamos, para el diseño que te pedimos que hagan para el tema de la modelización, no te influencia, digamos, y en el diseño de la base de datos tampoco te cambia, digamos. Sí, en el tema de la escritura, digamos, que es lo que ustedes van a practicar ahora, digamos. Ahora, el ok. diseño de la base de datos, yo la puedo pensar de una forma y vos la podés pensar de otra, y no es que lo que yo diga sea perfecto, ni que vos digas sea acción, son distintas formas de crear o de diseñar una base de datos, digamos, no hay una sola forma de hacerlo, digamos. Sobre todo cuando son más de una tabla. Cuando son 4 o 5 tablas, seguramente van a hacer lo mismo, digamos. Ahora, cuando vos tenés más de 500 o 600 tablas, o de 1000 tablas, ahí seguramente cada uno va a diseñar su forma, digamos. Bueno, fíjense acá, un cliente eh, tiene de 0 a n pedidos, y un pedido es encargado por uno y solo un cliente, ¿no? Y después acá, un pedido, lo están viendo con el gráfico acá de arriba, ¿no? Sí. Un Sí, pedido, profe, con cuántos productos se relaciona? Acá, ¿cuánto con lees? uno, con De uno o uno, muchos. muchos. Y acá hay un producto, ¿con cuántos pedidos se relaciona? De cero a muchos. De 0 a muchos. Y tiene acá la relación de 1 a n, y acá la relación de n a n. A ver, me entró la duda, a ver si estaba mal. Un empleado, sí, acá está mal. Acá debería ser 1 a 1 y acá debería ser 0 a 1. Esto se lo voy a cambiar después cuando terminemos la clase, así se lo puedo corregir. Bueno, fíjense, entonces los símbolos que estamos viendo son el rectángulo para la entidad, el rombo para la relación, un atributo clave sería el círculo con el atributo subrayado, un atributo multivalor. Multivalor significa que bueno, acá se confunde, un atributo compuesto, cuando, por ejemplo, yo tengo el apellido y nombre que está compuesto por el apellido y por el nombre, digamos, por dos atributos. Y multivalor cuando podría llegar a tener más de un valor, que esto se elimina, digamos, ya van a ver que en la semana que viene o la otra semana cuando veamos normalización que esto no se permite, digamos. Y eso son lo que se utiliza para, la notación que se utiliza para dibujar, digamos. Ahora, esto es con lo que ustedes van a trabajar en la clase. Por ejemplo, empleado, ¿qué es lo que tiene? Empleado, Clave, identidad, digamos. ¿Y los atributos cuáles son? nombre, domicilio y legajo. Trabajo, nombre, domicilio. Legajo, nombre y domicilio. Y la clave, ¿cuál Legajo. es? Legajo, Legal. que está subrayado. Ahora, ¿hay algún atributo que sea multivalor valor o compuesto? Ahí. Domicilio. No. No, aunque podría llegar a tener el domicilio si ustedes lo quieren desglosar. Por ejemplo, el domicilio podría ser la calle y el número, por ejemplo. Y ahí podría llegar a ser un atributo compuesto, digamos. O acá tienen el quill, bueno, fíjense en el cliente, tiene el quill, el apellido y nombre y la fecha. Y el apellido, ¿por qué se desglosa? Porque ¿qué tipo de atributo es? Compuesto. Compuesto. Ahí le está diciendo, ¿eh? Es un atributo compuesto, y atributo, apellido y nombre que está compuesto, ¿por qué? Por nombre y apellido. Por nombre y apellido. Fíjense que acá también el quill del cliente podría llegar a ser compuesto, ¿no? Porque un quill, ¿por qué se compone? Por el DNI y por Por el el quill. DNI y los números. El DNI, el dígito verificador que está al final y los dos dígitos al principio, digamos. Dice, en el caso de las relaciones M a N, también debemos indicar los atributos adicionales que pueden tener en este caso fecha, por ejemplo. Entonces, fíjense que acá, ¿por qué cliente qué es? Entidad. 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 ¿Cuáles son los atributos de cliente? Quill, nombre, Y apellido, fecha. apellido y nombre y fecha. Will, apellido, nombre y fecha, digamos. ¿Y cuáles son los apellidos, perdón, los atributos de inmueble?
Código Código inmueble, inmueble, descripción y ubicación. descripción, ubicación. Y ahora fecha. ¿Por qué? ¿Y fecha de quién depende? De De la cliente. relación entre ambos. Ah, de ambos. Por eso que fíjense que acá le dice, cuando tengo relaciones de M a N, puedo yo tener atributos adicionales en el rombo, ¿estamos? Pero solo cuando son relaciones de M a N. Si tengo relaciones de 1 a N o de 1 a 1, no puedo yo tener un atributo acá en el rombo. ¿Se entiende o no? Porque este atributo es un atributo que va a ser de la TEA, digamos, que es lo que vamos a ver ahora a continuación, digamos. ¿Pero se entiende por qué fecha no es ni de cliente ni de inmueble? Sí, Y si no lo entienden, ahora, digo, lo vamos a ver ahora en detalle. Fíjense, el diagrama, ¿se acuerdan que nos habíamos quedado en el DER global? Dice, el diagrama de Sí. necesidad de estación definitivo debemos obtener a través del DER global, digamos, donde ya tenemos, lo que tenemos que escribir es la opcionalidad y la cardinalidad. Entonces, fíjense en lo que, perdón, ahí está. Cliente, ¿qué atributos podemos tener en cliente? Will, apellido, nombre, Y fecha. fecha. Y después en inmueble, Código inmueble, descripción, ubicación. dirección, inmueble, código propietario, ¿qué atributos podría tener un propietario? Will ¿Podría propietario. tener, podría tener quill también? Sí, pero Will propietario serían dos. En realidad, acuérdense lo que, bueno, no sé si lo vimos en esta materia o en la otra, pero puedo yo también tener quill, digamos, y se puede llamar igual, digamos. Lo que pasa sería como en orientación a objeto, acá sería cliente.quill y acá sería propietario.quill, ¿no? Igual se podría llamar, digamos, no hace falta que yo le ponga quill propietario, digamos. Empleado, ¿qué atributo tendría? Ay, nombre, apellido, y como clave, tiene que tener alguna clave. Sería volver a legajo. hacer Will o legajo. Quill o legajo, puede ser un legajo, o sea. Y en comisión, la comisión que yo le pago al empleado, ¿qué tendría que tener? Eh, Comisión, monto, descripción y número de comisión como atributo Claro, clave. una comisión. Generalmente no le decimos números, sino que no sé, en base a datos siempre le dicen un ID de comisión o de identificador de comisión. Entonces, fíjense que yo ya voy armando, tengo cliente, tengo inmueble, fíjense con los atributos que ustedes me dijeron, propietario también, fíjense que bueno, acá le puse quill de propietario, podría haber puesto quill también, y acá también podría haber puesto quill. Empleado tiene legajo, nombre de domicilio. Acá fíjense que solicita. Tengo fecha. ¿Y por qué puedo yo poner un atributo para solicita y no le puse un atributo para este solicita acá aunque acá debería haber cambiado el nombre, oferta debe haber sido acá. porque ese es de uno a muchos. Porque este es de uno a mucho y este es de Mucho M más. a N. Y acá empleado con comisión, ¿qué Es relación hay? mucho a mucho. Podría tener, Mucho a pero no mucho. tiene. Podría llegar a tener, se cobra algún atributo, digamos, cuando un empleado cobra esa comisión, digamos. Bueno, acá puede no tener, digamos, ¿no? Pero acá la fecha la puse dentro de la comisión. Pero la fecha, si es una relación de M a N, podría yo llegar a tener acá la fecha dentro de cobra, digamos. Profe, Bien, en el anterior diagrama creo que puso fecha también en cliente. a ver. Quill, apellido, nombre y fecha. ¿Está bien? Quill, apellido, nombre y fecha. Y acá dice Quill, apellido. Acá le cambié. Tenía que haber puesto en el otro domicilio. Bueno, espero acordarme de esos arreglos. El último paso es dejar completamente definida la entidad y atributo que formarán parte de la base de datos para ser implementada en el motor de base de datos. Supongamos que tenemos, pero para esto, digamos, lo que tengo que hacer es eliminar tengo que escribir todas las claves foráneas, digamos. ¿Qué es una clave foránea? Supongamos que yo tengo una oración que diga, alumno no tiene premio, alumno tiene premios. ¿Cuál sería la cardinalidad, la opcionalidad y la cardinalidad ahí?
Opcionalidad que no Cero tengo. muchos. de 0 a muchos. Y premio corresponde a alumnos Uno a muchos. de 1 a muchos. En realidad no me dice el 1, pero yo supongo que debería ser 1, digamos. El de resultante es ese, digamos. Un alumno tiene de 0 a muchos premios, 0 a n premios. Y un premio corresponde a uno o muchos alumnos. ¿No? Si yo lo dibujara, un alumno tiene de 0 a muchos premios, pero que está acá, y un premio corresponde a uno o muchos alumnos. Si yo siguiera esta relación, ¿puedo yo tener relaciones de m a n en el modelo relacional? No. No. ¿Cuáles son las relaciones que se permiten? Uno a muchos. Uno a uno. De uno a muchos. Van a trabajar siempre de uno a muchos. Cuando tengan de uno a uno, por lo menos el ejemplo que van a hacer en la práctica, como son poquitas tablas, 5 o 6 tablas, van a considerar como que sea la misma tabla. En la vida real sí tienen relaciones de uno a uno. Tengo que eliminar esto, se elimina la relación original. ¿Cómo la elimino? La elimino, se agrega una nueva entidad o de asociación, Transaction Entity Association creo que es la TEA, digamos. La TEA es una TEA que va entre alumnos y premios. Ahora, un alumno, ¿cuántos premios puede llegar a tener? Ninguno o muchos. Cero No, muchos. fíjense, un alumno, ¿cuántos premios puede llegar a tener? Ninguno. De Ninguno mucho. ninguno a muchos, ¿estamos? Porque esta relación la tengo que seguir respetando. Si acá yo tengo 0 a muchos, acá también tengo que tener de 0 a muchos. Un premio, ¿a cuántos alumnos tiene que ser, puede ser asignado? Uno a muchos. De uno a muchos. Entonces acá tengo que respetar esta relación y decir de uno a muchos. Se escribe nuevamente la cardinal y opcionalidad de la relación original. Entonces escribo, ¿estamos? Entonces acá yo tengo de un alumno de 0 a muchos con premio, entonces alumno de 0 a muchos con la TEA. Y acá lo mismo, premio de uno a muchos con la TEA, que es esta relación que está acá. Y luego me dice que se procede a completar la cardinalidad y opcionalidad faltante. ¿Qué es lo que me está faltando ahí? ¿Qué tipo de relación me está faltando? Marcar. ¿O qué cardinalidad y opcionalidad? Sería entre alumno y TEA alumno premio. Entre la TEA y alumno, digamos. ¿Y cuál es la cardinalidad que va a poner, que hay que escribir aquí? Uno Uno a o Uno mucho. muchos. a mucho. No, pongo poner de uno a mucho. Si lo que yo estoy haciendo Uno a es uno haciendo de esto 0 para romper la relación de mucho a mucho, digamos, no, yo pongo la relación de mucho a mucho, seguiría teniendo la relación de mucho a mucho. de 1 a 1. Uno a Uno y uno. solo uno, acá, digamos. Y acá de TEA, de TEA con premio, También 1 a 1. de uno y solo uno, ¿no? La clave primaria identifican unívocamente cada entidad y se colocan con una arroba, eso lo habíamos visto al principio. Los demás atributos se colocan con un símbolo más y debe agregarse el tipo y longitud de los atributos, digamos. ¿No? Eh, por ejemplo, supongamos que yo tengo acá, dice, es muy importante incorporar también las claves foráneas. ¿Qué son las claves foráneas? Supongamos que yo tengo un propietario y tengo inmuebles, digamos. Un propietario, ¿cuántos inmuebles puede llegar a tener? Varios. Muchos. La opcionalidad. La opcionalidad es la mínima cantidad de elementos. Como mínimo, ¿cuántos podría Uno. tener? ¿Ah? Uno. Como Bueno, mínimo Uno. 0. sí, para ser 0 a propietario, 0. como mínimo uno, digamos. ¿Podría llegar a tener más de un inmueble? Sí. 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 Y un inmueble, ¿a cuántos propietarios puede llegar a pertenecer? No, uno. Bueno, supongamos que no nos compliquemos la vida, supongamos que uno y solo uno, digamos. Estamos que un propietario, cada inmueble pertenece siempre a un solo propietario. Entonces, lo que yo tengo que agregar acá, fíjense, acá yo tengo el quill del propietario, que está con una arroba porque es la clave primaria del propietario, y acá tengo el quill del propietario del inmueble. ¿Y cómo figura el quill del propietario del inmueble?
figura con una arroba o con un símbolo más acá el quill. Con el No, numeral, numeral. Con el numeral, lo que me está indicando el numeral, que La que es clave una clave foránea. foránea. es una clave foránea. Entonces lo que me está diciendo aquí es que un propietario puede tener uno o muchos inmuebles y un inmueble corresponde a uno y solo un propietario. ¿Estamos? Entonces una clave foránea es algo que me permite hacer la relación entre dos tablas, digamos, y que se utilizan para unir las tablas y tiene que tener el mismo nombre, tipo y longitud. O sea, si acá se llama quill, acá también me conviene. En realidad el nombre no hace falta que, no es obligatorio, digamos, acá yo podría tenerle quill y acá podría poner el quill de propietario, digamos. Pero por norma o por regla, generalmente siempre le coloco el mismo nombre, digamos, para no confundir. Lo que sí tiene que tener, y es obligatorio, tiene que tener el mismo tipo y longitud. ¿Estamos? Porque si no tiene el mismo tipo y longitud, no puedo tener acá un quill de 11 y acá un quill de 12. Y después voy a grabar un 12 acá, 12 dígitos y se graba mal, digamos. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta usted? Y esta es una regla, digamos. Donde yo tengo el N, en este caso, ¿dónde tengo el N? ¿En propietario o en inmueble? En inmuebles. En inmueble. Donde yo tengo el N es donde ustedes van a tener la clave foránea. Nunca voy a tener la clave foránea donde tengo la relación de uno y solo uno. ¿Estamos? Siempre la clave foránea, ¿dónde va a estar? En la N. En la N, digamos, o en muchos. Entonces, en el diseño lógico de la base de datos, este es el último que tienen que entregar ustedes. Fíjense, acá en el dibujo que teníamos antes, bueno, acá yo escribí el tipo y la longitud de todo, ¿no? ¿Dónde tengo relaciones de M a N? Entre cliente e inmuebles Entre y cliente y entre mueble tengo empleado una relación y entre empleado y comisión. empleado de comisión. O sea que acá tengo dos TEA. ¿Estamos? Porque tengo entre cobra acá y solicita, voy a tener que escribir dos TEA, digamos. Y después, ¿dónde tengo yo relaciones de uno a N? Y tengo que agregar la clave foránea. Entre propietario e inmuebles y empleado e inmuebles. Y acá, ¿dónde tengo que escribir? ¿O en propietario o en inmueble? En En inmueble. propietarios y en empleados después en la otra ¿Por qué, relación. por qué en propietario? Porque un propietario puede tener muchos inmuebles. No, al revés. Un inmueble. Fíjate, ¿cuál es la opcionalidad que tiene aquí? Un propietario, ¿cuántos inmuebles puede llegar a tener? Uno o muchos. Uno, mucho. Acá está al revés también. Acá falta el 1. El 1N va acá. Bueno, pero ¿dónde tendría que agregar yo el N? ¿Dónde tengo que agregar acá de foráneo? ¿En En propietario o en inmuebles. inmueble? En inmuebles. En inmueble. Y acá entre empleado y comisión, ¿dónde tengo que agregar la clave foránea? Ah, Ahí no, sería no, la acá, TEA, que acá no. no, acá hay una T. ¿Cuál es la otra relación de 1 a N? Entre empleado e inmueble. Entre empleado e inmueble. ¿Dónde tengo que agregar la clave foránea? ¿En empleado o en inmueble? Inmueble. En inmueble tengo que agregar la clave foránea. Entonces, Entonces cuando, también ahí estaría al revés, profe. sí, 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 eso estaba bien. Acá de empleados con inmueble, acá debería ser de 1 a N y acá debería decir 1 a 1. Tengo que corregir eso. Ay, ya terminamos la clase. Acá entonces, fíjense, tengo clientes, tengo la TEA, digamos. La TEA, ¿cuál es la clave foránea que agregué? Perdón, la clave, el atributo que agregué. Fecha. Fecha, que tipo date. Y después acá entre propietario, eh, bueno, tengo propietario e inmueble. ¿Dónde va la clave foránea? ¿En propietario o en inmueble? En En inmueble. 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 En inmueble. ¿Cuál es la clave foránea que tengo que traer, digamos, de propietario? Will Vale. propietario. Pues agrego acá el quill de propietario. Fíjense que acá le puse carácter de 12, acá también carácter de 12. Y acá entre empleado y el legajo, ¿qué relación hay? Uno mucho. De uno a muchos.
Entonces, ¿dónde tengo que colocar la clave foránea? En inmuebles. En Inmueble. inmuebles también. Y aquí bueno, acá no. Y acá agregué algún atributo, va en comisión de empleado que sería la T. No. 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 Se colocan entonces, acá lo que dice el diseño lógico de la base de datos, que es lo que ustedes le entregan ya al programador para que él ya lo implemente, digamos, que sería este diseño, digamos. Se colocan las TEAs, tienen opcionalidad y cardinalidad, se colocan las claves foráneas y en una TEA las claves foráneas pueden ser una clave primaria combinada. Fíjense que ahí dice pueden ser la clave. Acá, por ejemplo, comisión de empleado, ¿cuál es la clave? Legajo. Le hago comisión. Y fíjense que las dos son claves. ¿Puedo yo tener dos claves? ¿Sería una clave combinada? Una clave primaria combinada se le llama. Primaria porque es la principal, digamos, y única, y combinada porque es la unión de dos claves, digamos. Es como lo que ustedes me habían dicho de que de la clave de alumno, digamos, ¿cuál es la clave de alumno? ¿Voy a hacer la LU? La combinada. El LU más la carrera. La LU del código de carrera sería la dos, digamos. Acá, fíjense, en la TEA solicitud, también tengo, ¿cuál es la clave primaria? O una primaria combinada. Combinada. Es una primaria combinada, porque tengo el quill del cliente y el código del inmueble. A veces, esto lo van a ver más que nada cuando empiezan a trabajar, digamos. A veces lo más cómodo no es crear una clave primaria combinada, sino crearle una clave única, digamos. Entonces tengo una idea de solicitud, que sería la clave primaria, y el quill del cliente y el código del inmueble serían las foráneas, digamos. Fíjense, yo le había dicho hace rato que donde yo tengo el N, ¿qué es lo que tengo que tener? La clave foránea. La clave foránea. Y acá, ¿por qué, si yo tengo el N acá y el N aquí, ¿por qué no tengo la clave foránea? Porque es una TEA. Porque porque esa clave yo la consideré como clave primaria combinada, entonces es como que pesa más que sea una clave primaria combinada que sea una clave foránea, digamos, es más importante. ¿Estamos? Pero en realidad fíjense en que sí se cumple de que cuando yo tengo acá el N, tengo la clave de la otra tabla, digamos que sería acá el quill del cliente y el código del inmueble, pero sí se está cumpliendo. Y eso es lo que tienen que hacer en la práctica. Escuchen, le voy a corregir esto que acá había unos errores estas relaciones estaban mal, digamos, eso se las corrijo ahora. Fíjense, pueden ver hay un ejemplo, que esto se lo voy a subir ahora también, pero corregido. Fíjense, este es el enunciado que ustedes tienen, que es todo lo que vimos, digamos, pero desarrollado, digamos. Estas oraciones, ¿de dónde salen? De alguna entrevista que hayamos hecho para ¿De una averiguar. encuesta? Claro, de entrevista o de alguna encuesta, tienen que haber ido y relevado lo más importante, digamos. ¿Y cómo tienen que tratar de escribirla? Bueno, escriben su narrativa y esa narrativa tiene que tener un listado de eventos, digamos. Ese listado de eventos, ¿cómo lo tienen que escribir? Sujeto, verbo, objeto. Sujeto, verbo, objeto. Y después, después, ¿qué es lo que tienen que hacer con la entidad de candidata? ¿Cómo determinan acá Revisar cuáles si van es a ser entidad de candidata? si Viendo la perdura en el tiempo. persistencia en el tiempo. Claro, tienen que tener persistencia en el tiempo, digamos, y tienen que tener varios registros, digamos. Y después, ¿con cuál de esos sustantivos se quedan? O sea, bueno, la que tiene persistencia y tiene más de un registro, digamos, pero pues, eligen los sustantivos y se quedan con las principales, digamos. Ahora, con esos sustantivos, con esa entidad de candidata que le quedaron, ¿qué tienen que hacer? El del Ver si tienen individuo. atributos. El leer individual, digamos. ¿Cómo arman el leer individual? Entidad, relación, entidad.
Claro, entidad, relación, entidad, pero solamente con aquellas que son posibles entidades, digamos. Por ejemplo, si tuviera una relación que diga cliente visita agencia, ¿la pondría o no? No, porque es algo innecesario. En realidad, no, no, porque agencia no es una entidad, digamos. Si no es una entidad, no tiene que estar como entidad, como, no tiene que figurar en el deber individual. La dos, tanto el que está de izquierda o derecha, tiene que ser una entidad, ¿no? Y después, cuando arman el deber individual, ya arman todas las relaciones que tenían, ¿qué es lo que hace? La cardinalidad Arman el deber global, que es el siguiente paso, digamos. Cuando arman el deber global, ¿qué es? es unir todos los deberes individuales. Es unir todos los deberes individuales que tenían. Y después que unen todos los deberes individuales, ¿qué es lo que hace? No pasamos al MER. Mm, Cuando tienen todo el deber individual, lo que hacen es, ahí escriben todos los atributos que ustedes tienen, fíjense, que van escribiendo, y van colocando algunos que son, algunos atributos que están subrayados. ¿Por qué los subrayan? Son las claves. Son Claro. las claves primarias, digamos. Y una vez que yo ya tengo en mi diagrama de entidad-relación, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que hago? Tengo que hacer el último paso, Separar que es las el diseño tareas, lógico de la base de datos. Y en el diseño lógico de la base de datos, ¿qué es lo que tienen que hacer? eliminar las relaciones muchos a muchos. Eliminar las relaciones de N a N, digamos, acá tenían relaciones de M a N, fíjense acá en solicita, y en cobra tenían relaciones de M a N. ¿Y cómo le eliminan a las relaciones? Con las Batea. Con las TEAs, digamos, las TEAs son las tablas de asociaciones que le permiten hacer esa relación, digamos. Entonces, hago esa TEA que yo tengo, creo las TEAs, que las TEAs pueden tener también atributos, como en este caso, ¿y qué más? Y colocar las claves foráneas Y colocar las claves foráneas. Las claves foráneas, ¿dónde las colocan? en donde está el N. En donde está el N, digamos. ¿No? Se colocan en las TEAs, se colocan las claves foráneas. No. No. Puede ser que se coloque si yo defino una clave primaria que sea una ID, digamos, de esa TEA, digamos. Pero si no, se arma como primaria, una clave primaria combinada y dejo esas dos, digamos. Y en las relaciones de uno a n, ¿en qué lugar coloco las claves foráneas? En la N. En la n. Y eso es todo. Eso es lo que tienen que hacer, que van a practicar el día lunes de la semana que viene. Y la idea es que, supongo que ya el fin de semana le van a dar el ejercicio y ustedes lo vayan viendo y resolviendo, digamos. Ahora, esto que está escrito aquí, se lo dan, cuando ustedes escriben, digamos, supongamos que ustedes van a una fábrica y hacen un relevamiento. ¿Lo escriben así de esta forma o escriben, o pueden saltar varias cosas, digamos? O sea, le pueden saltar que, por ejemplo, le diga, no sé, por ejemplo, somos propietario, tiene el DNI, tiene quill y tiene fecha, digamos. Y esto está dentro de las oraciones que ustedes escribieron ahí, pero DNI, quill y fecha van a ser entidades, No serían los no, atributos. pero son sustantivos o no. Son sustantivos, sí. pero Son estarían dentro sustantivos, de... pero no van a ser entidades. Entonces, ustedes ahí tienen que darse cuenta de cuándo, cuáles son los atributos que son importantes, digamos. Estamos, no poner eh, tiene que, puedo yo tener una entidad que sea como una isla y esté totalmente separada de mi sistema, o sea, una entidad que figure ahí y que no se relacione con mi sistema, No. y no debería, porque no puede haber una entidad que no se relacione con ninguno. Y esos son los cuidados que tienen que tener, digamos, ¿no? Este, y que
Bueno, pregunta. Tengo que corregir acá la normalización de esto, que me di cuenta que estaba mal estos numeritos que están acá. Acá debe ser de 1 a n y acá debería ser de 1 a 1. Profe, ¿cuándo habilitará para la inscripción a los grupos? Y yo supongo que quieren que se lo empiecen a habilitar ahora, pero los grupos, no, es que esto lo van a ver el día lunes en la práctica, no sé cómo lo habilitan los profesores. No sé si arman grupos dentro del aula virtual, me parece que no, sino que ustedes le indican a los profesores de la práctica cuáles son los alumnos que están en cada grupo, digamos, y después cómo se van cambiando. Igual ustedes, si Entiendo. ustedes quieren, pueden ir ya organizándose para ver quiénes van a estar en el grupo, ¿no? Ahora, lo que yo no sé es si el lunes pasan el feriado del sábado, que no creo que lo pasen, pero sé que lo iban a pasar, no van a tener clase el lunes, sino que van a tener clase el martes, digamos, o ya le vamos a avisar a través del aula. Y si no, van a tener Mm, el lunes, lo más seguro que tengan el lunes de forma presencial, digamos. Pero si no hay clases, entonces tendríamos, ¿se pasaría la otra semana o tendríamos el martes, profe? No, tendría el martes. Ah, ¿presencial también? ¿O sería No, virtual? no, creo que va a ser virtual, porque el tema es que hay que conseguir un aula que sea para la cantidad de alumnos. Creo que ahora había 107 pero son 150. Creo que son los que están en la materia. Y ahí consigo una aula de 150. Pero si no va a ser virtual, digamos. De todos modos, sí o sí van a tener clases la semana que viene. Salvo bueno que el paro sea muy furioso o algo así, pero si no van a tener clases. Ok, profe. Porque la idea es que tengan dos temas, dos clases para el MER, digamos así, tienen una clase más para normalización. Después empiezan a ver SQL y hasta eso terminan de ver el tema de MER y normalización y ya empiezan y después ya podemos tomar el parcial, digamos, de la primera parte, digamos. Así ya entran de lleno eh, a trabajar con el motor de base de datos. Así que bueno, pregunta chicos. Profe, Sí, ¿puede volver a explicar un poquito cómo es que se hace el TEA? la TEA. Sí, es que me perdí un poco. La TEA es cuando vos tenés, a ver, creo que era. Un minuto. Las TEA se dan cuando ustedes tienen relaciones de M a N. Yo tengo una relación de M a N. Fíjense acá, un cliente tiene muchos inmuebles y un inmueble puede ser solicitado por muchos clientes. Entonces tengo una relación de M a N. Las relaciones de M a N no se permiten en el modelo relacional que estamos viendo. En el modelo relacional con el cual ustedes van a trabajar, ¿qué tipo de relaciones se permiten? Solo relaciones. ¿Qué tipo de relaciones se permiten en el modelo relacional? 1N. De 1 a N. Y acá, entonces, acá voy a tener una TEA, va a ser la clave que va a estar, la tabla que va a estar en el medio. ¿Y cuáles van a ser los atributos que va a tener esta tabla? Que le podría poner solicita si yo quisiera a la entidad que va a estar en el medio. ¿Cuál serían los atributos que tendría? Las claves de cliente y de inmueble, los La códigos, clave de cliente. ¿Cuál es la clave de cliente? el quit, Query de cliente. ¿Y qué más? el código del inmueble Código del inmueble. ¿Y qué más? y la La fecha. fecha. Y la fecha, porque yo le puse también que quiero un atributo adicional, digamos, que sea la fecha, digamos. Ahora, ¿y cuál sería la clave primaria para esa tabla solicita? Mm, ¿No sería una clave primaria combinada?
Combinado. Primaria combinada. Y pueden ser de dos formas, digamos. Podría no tener el query del cliente y código del inmueble como clave primaria combinada, que como está resuelto acá el ejercicio, y ahí serían las dos con arroba, digamos, o puede tener un ID de solicita, o solicitud, y esa sería mi clave primaria, y ahí está dos, el query del cliente y el código del inmueble serían la clave foránea, digamos. De las dos formas se escribe. Entonces, creo que había una, creo que este era, no, dame un minuto. Acá está. Muy acostumbrado. Esta es bueno, acá, ¿por qué se crea la estrella? Pero acá le dice que tiene que tener una, fíjense, cuando yo tengo una relación de N a N, la que estamos viendo recién creo que era entre cliente e inmueble, ¿no? Fíjense, entre cliente e inmueble, yo tenía una relación de M a N, que esto tenían en el D global, entonces tengo que escribir esta TEA, digamos, que era solicito, solicitud, ¿estamos? Y es lo que ustedes habían dicho recién, de que tenían el quill del cliente y el código del inmueble, digamos, como una clave primaria combinada, que son los mismos atributos que salen de estas dos tablas, digamos. Y acá entre empleado y comisión, ¿qué cardinalidad tengo? Un empleado, ¿cuántas comisiones puede llegar a cobrar? Varios, uno, varios. Un empleado puede cobrar muchas comisiones y una comisión puede corresponder a muchos empleados. Entonces acá tengo también una relación de M a N. ¿Y se permiten las relaciones de M a N en el modelo relacional? No. No. Entonces, como no se permiten, ¿qué es lo que, qué, cuáles son los atributos que va a tener esa tabla de comisión empleado? El legajo y el número de comisión, que son fíjense que siempre traigo, donde yo tengo el N, ¿qué es lo que tengo que tener? ¿Qué es lo que le dije recién? Donde tengo el N, ¿qué es lo que tengo que tener? La clave foránea. Entonces, fíjense que acá en la TEA, donde yo tengo el N, tengo que tener el legajo, digamos, y tengo que traer el número de comisión. Yo podría llegar a escribir estas dos con numeral y agregarle un ID, o puedo traer estas dos claves, digamos, y dejarla como una clave primaria combinada para no tener que agregar otro atributo, ¿no? Entonces, fíjense en lo que dice acá, se colocan las TEA, que además tienen opcionalidad y cardinalidad, y, y en una TEA la clave foránea, fíjense que le dice, puede ser una clave primaria combinada, pero le dice, pueden ser, digamos, yo podría tener un identificador propio. Eh, Imagínense que yo tengo a ver, escribamos acá. Yo tengo acá una tabla que sea producto. ¿Qué atributos puede llegar a tener el cliente? ¿Cuál sería la clave de un producto? Supongamos que un producto de una librería. Su ID, Bueno, puede ser. ¿Y cómo identifico la clave primaria? Con arroba. Me arroba, le pongo un ID. Yo tengo el ID del producto. ¿Qué otro atributo podría llegar a tener? Autor. ¿Ah? No, supongo que sea producto de una librería. ¿Qué atributo podría llegar a tener? guión, Una descripción, ¿qué más? Precio. Y supongo que después yo tengo cliente. Una tabla, una entidad que sea cliente. ¿Cliente qué atributos puede llegar a tener? DNI. Su CUI, Nombre. Supongo que guardo el DNI como clave. ¿Qué más? Nombre. Nombre. ¿Y qué más? Apellido. Bueno, ahora,
si yo marco la relación que hay acá entre cliente y producto, un cliente, ¿cuántos productos puede comprar de una librería? Muchos. De uno a muchos. Sí. ¿Y un producto por cuántos clientes puede ser comprado? De uno a DNI. muchos. De uno a muchos. Entonces, ¿qué relación hay entre cliente y productos NN. de M a N? Entonces, si yo quiero, entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Esta sería factura o compras. Supongamos que a esta entidad yo le llame compras. Compras, ¿qué es lo que compras? ¿Qué atributo va a tener compras? DNI e ID de producto Y como foráneo. puedo tener, podría llegar a tener, si quieren, ¿cuál es el numeral? ¿Se acuerdan el ágil del numeral? No, pero se pone con el Alt y el 3. Al 3. No le... No, a ver. Ahí está, el otro algo. Bueno, entonces yo tengo el DNI, que sería el vendido de cliente, y qué otro, Y el ID del producto. el ID de producto. Ahora, ¿puede una tabla no tener clave primaria o no tener una arroba? No. No. Entonces, hay dos formas de solucionar eso, digamos. O bien yo escribo acá uno que diga arroba, perdón. Número de compra puede ser. Claro, porque ustedes como el número de factura, veo que ustedes siempre tienen un número de factura, eh, Y puede de ser compra, número de compra, y se quedaría de esta forma. Esa sería una solución, digamos. Entonces, la relación que yo debe tener de clientes con compra, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser de M a N? De 1 a 1, no sé. ¿De de uno a uno va a uno, ser? ¿De cliente con uno a compra? N. De uno a N va a ser. Un cliente No sé. puede figurar en muchas compras, digamos. ¿Y un producto en cuántas compras puede figurar? En muchos. Nave. De uno a muchos también. Entonces acá yo con esto, ¿qué es lo que elimino con la compra? La relación NN que había entre La cliente y relación, producto. porque la relación entre, claro, entre cliente y producto, yo no puedo tener relaciones de M a N porque no se permiten en el modelo relacional, digamos. Esa sería una solución, digamos. Y la otra solución sería directamente que yo haga el DNI y perdón, el DNI y el producto, y esa sería otra solución, digamos. Ahora, y de cualquiera de las dos formas está bien, digamos. Ustedes eligen con cuál quieren trabajar, digamos. Generalmente se elige de la forma como teníamos antes, digamos. Pero bueno, es cuestión de En gusto, ese digamos. caso, ¿no sería mejor poner nomás el número de compras como cosa, una atributo extra? Porque no sé, supongamos el caso, que el mismo cliente vaya a comprar los mismos productos, qué sé yo, que se dé la casualidad. Ahí no se Así, repetirían. claro. Sí, sí, sí. Lo que estaría faltando también acá que yo agregue la fecha, por ejemplo, porque si no, yo no voy a saber la fecha en la que él compró. Sí, pero inclusive, supongamos que yo voy y compro una lapicera. Yo no puedo ir más tarde y comprar la misma lapicera. Puede ser que Oye, me olvide, sí, puede ser. Y sí puede pasar, digamos, entonces puedo tener, digamos. Pero bueno, ustedes van a trabajar generalmente con tablas así pequeñas, digamos, son 6, 7 tablas, digamos. Cuando hacen sistemas grandes, digamos, también tienen que tener esa consideración porque no pueden tener relaciones de N a N, digamos, en el modelo relacional. Todo lo que hacen y que después se iban con POR y con SQL Server, digamos, con los fuera, digamos, son todas relaciones de 1 a N, digamos. Entonces, tienen que escribirlo todo de esa forma, digamos. No pueden tener relaciones de N a N. Porque si tuvieran relaciones de N a N, están en el modelo relacional y eso no se permite. Estamos, no sé quién había preguntado, nadie, creo que era. Sí, sí, ya se entendió. Ah, Vanina. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Igual esto lo tienen que practicar. Mi consejo es que el día que vayan a la práctica, los profesores les van a dar el ejercicio. Tómense ustedes 5 minutos para hacer el análisis
y pasen al pizarrón, no tengan vergüenza y que le digan, no, esto no va, y le digan que, o esto sí va, y que planteen su idea, digamos, y que vean si es correcto o no, digamos. Capaz que haya algún detalle que por ahí les puede llegar a quedar, digamos, pero cuando ustedes pasan al frente y están viendo esto, sacan la duda en el momento, digamos. En cambio, muchos lo resuelven, creen que está bien resuelto, se van contentos a su casa y después cuando van a ver el parcial, después, profe, me odia el profe. Y en realidad lo que hacen es corregir lo que, como tendría que haber sido, digamos. Pero tienen que ponerse a practicar, esto es práctica. Y si ustedes nunca han hecho ninguna práctica de modelización, digamos, les cuesta, digamos. Como les decía, en muchas biografías de las que figura, no sé, de las que le dimos, pasan directamente al diseño lógico de la base de datos, pasan de elaboraciones. No, esto sí, este diagrama de relación sí figura, digamos. Pero hacen de este diagrama de relación al diseño lógico y anteriormente no hacen ningún DER individual ni global, solamente ni escriben oraciones, pasan de este enunciado directamente al, al diagrama de relación. Eso es lo que van a encontrar en la biografía si ustedes buscan. Pero bueno, nosotros les pedimos que armen una serie de pasos para que sirva de guía, digamos. ¿Preguntas? Por mi parte, ninguna, profe. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos. Escuchen, si no tienen, yo no quiero darles más teoría hasta que termine de ver el tema de modelización y modelización van a tener dos clases. Así que si el lunes tienen clase, lo más probable es que el martes no tengan clase. Yo le voy a dar consulta el día martes a la mañana, pero no van a tener clase, digamos. Porque no tiene sentido que avancen con un tema hasta que ustedes no hayan visto el tema anterior, digamos. Y cuando ya, recién dentro de 2 semanas, van a ver el tema de normalización conmigo. Y ahí vamos a desarrollar un poco más, digamos. Así Ok, que profe. nos va a ver acá 2 martes, me parece. Cualquier cosa avisarán en el aula que no. Yo voy a poner un cartel ahí, pero lo más seguro es que va a ser de acá a 2 martes, por la teoría. Depende. No quiero poner nada hasta que no sepa si el lunes es feriado o no, digamos, o si hay paro o no hay paro, porque está complicado. Bien, Así que, ok, profe, hasta luego. bueno, nos vemos chicos, hasta luego. No, profe. Hasta luego. Luego, profe. Ahora subo la clase, Hasta luego, profe. después que corrija. No, pues. Aarón dice, pueden hacer 1 hora más tarde. Dice. ¿A qué hora termina la clase de física, José Aarón? Podríamos llegar a empezar media hora más tarde. La de física es presencial. Bueno, voy a hacer una encuesta. El tema que nos queda de la normalización es el único tema largo que queda, que por ahí puede llevar 2 horas, digamos, o 3. Después los demás temas son cortos, generalmente llevan 1 hora. Así que podríamos llegar a empezar a la 1:30, 2 de la tarde, calculo. Y si están haciendo física, para que no les choque el horario. Pero hago una encuesta en el aula y ahí veo. Profe, Sí. profe, yo tenía una duda. Este año yo empiezo a trabajar desde las 2 hasta las 8 y quería preguntar si puedo presentar algún certificado así avalado por donde yo trabajo para que me tomen la asistencia de la clase teórica. No, práctica. Ahí toman asistencia, ¿no? En la clase práctica. Sí, 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 tienes que hablar con el profesor de la práctica, pero si presentas certificado, le explicas, yo creo que te pueden considerar, digamos. El tema es que si vos no vas a la práctica te va a costar, ¿no? Mm, sí. Porque la teoría te puede faltar y después de los videos y te pones las pilas, puede andar, digamos, con la teoría, pero la práctica ahí tenés que practicar, ¿no? Pero bueno, sí te entiendo. El tema es que te va a costar, ¿no? Pero bueno. Bueno, profe, igual yo le voy a hablar con el profe, le voy a dedicar todo mi tiempo. Sí,
Sí, esta materia es muy, a mí me gusta la materia porque es muy práctica, digamos. Aprende mucho lo que es modelización y diseño de base de datos y después lo practican en la computadora, digamos. Cuando voy a entrar a trabajar, digamos, en cualquier empresa, sí o sí tiene que saber de base de datos. Si no sabes de base de datos y soy ingeniero licenciado, te sacan corriendo, me parece. Inclusive para que vos entres en empresas importantes te piden, te hacen pruebas de SQL, digamos. que- pero bueno, presentarle la nota a la profesora, bueno, o a la profesora de la práctica, digamos, y bueno, y tratar de explicarle, digamos. Tratar de ir la semana que viene. Bueno, profe, gracias. Bueno, nos vemos, Moni. Nos vemos. Bueno, nos vemos, chicos.